Buenas tardes, estamos en Siga Siga, en plataforma de pensamiento latinoamericano. Estoy con mis compañeros. Hola Facundo Peralta. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y hola Gustavo Gamboa. Bueno, Acá gracias estamos. Cecilia Ballina. Gracias por la presentación. Estamos presentados los tres aquí. Bueno, y los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en pensamiento.lat, y en nuestro canal de YouTube, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en @pensamiento.lat. Así, bueno, ampliamos esta comunidad de pensamiento latinoamericano y de Siga Siga para compartir las entrevistas y las producciones que estamos haciendo y que, bueno, de a poco vamos creciendo y estamos contentos por este nuevo proyecto que venimos encarando. Si conseguimos los 500 primeros seguidores, hay una torta. Podemos empezar a monetizar. Pero bueno, eso se va viralizando y la verdad que las entrevistas que estamos haciendo, como los excombatientes de Malvinas que nos visitaron la semana pasada, que la verdad que fueron testimonios muy conmovedores, o las entrevistas que hicimos con Juan Pablo Hudson, con Diego Stulwar, con Osvaldo Aguirre, con compañeros y compañeras que tenemos que dar un saludo y a la compañera Tamara, ¿no? Que está en Capital Federal. Tamara Smerling, nuestra productora en Buenos Aires. Tamara es una gran productora y está trabajando en este proyecto también. Y a nuestro equipo. A Johnny, en controles, el Pulpo, que maneja toda la botonera. Fede, que está haciendo todo el tema de redes. Acá a Delfina Méndez y a Milagros también, que están acá en redes y que bueno, y Emiliano, que también está. Y Emiliano Tonioli. Bueno, esto es Siga Siga en plataforma de pensamiento latinoamericano. Y de a poco vamos a ir creciendo, así que bueno, y nos interesa mucho poder compartir estos programas y estas entrevistas que estamos haciendo. Y hoy, bueno, nos despertamos como todos los días en este país con titulares que nos preocupan muchísimo y sobre todo también referidos a la educación en la provincia, pero y en la nación también, con debates que a veces nos parecen un poco espectacularizados o debates que quieren un poco distraernos, pero lo cierto es que las políticas de este gobierno nacional en materia de educación nos preocupan y por eso hoy vamos a entrevistar a un pedagogo, a Daniel Brailovsky, es doctor en educación, es maestro de nivel inicial, es profesor universitario, investigador y ha publicado varios libros. Ahí está, lo tenemos a Daniel en cámara. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Me parece que no te escuchamos. A ver si te podés fijar si tenés el sonido prendido. Está bien, ahí está. Sí, el micrófono lo tengo habilitado. Bueno, éramos nosotros. Ahí estamos okay. Bien. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá escuchaste esta presentación, así que sabés un poco más de nosotros y nosotras. Y bueno, tenemos muchas ganas de conversar con vos justamente por este contexto que nos acompaña en estos meses. Y bueno, empezar con una pregunta que me parece que tiene que ver con ponernos un poco del lado de los y las docentes, que frente a un gobierno nacional que dice que va a penalizar a quienes adoctrinen en las escuelas y que ofrece un medio para denunciar y que les ofrece esto a las familias y a los estudiantes que denuncien a quienes consideran que están adoctrinando a los alumnos y a las alumnas. ¿Cómo analizás vos cómo quedan los docentes y las docentes frente a este discurso? Bueno, obviamente la idea de adoctrinamiento, sin una definición de adoctrinamiento detrás, nos remite a lo que siempre se ha entendido por adoctrinamiento, digamos, es decir, a una forma de inculcar en el otro una creencia única, en general de características arbitrarias o de características totalitaristas, etcétera, sin contemplar ningún tipo de contrapeso con otras perspectivas o sin proveer herramientas para el pensamiento propio de las personas, ¿no? Que esto suceda en las aulas, se me ocurre a mí que es mucho menos probable que ocurra a través de las redes y que el sujeto del adoctrinamiento, es decir, el que lo ejerce, sea un maestro en forma
de oposición, por ejemplo, al régimen imperante, en este caso el gobierno nacional, es mucho menos probable que lo ejerza el propio Estado. Los ejemplos paradigmáticos de adoctrinamiento son de regímenes totalitarios en la historia que utilizaron los sistemas educativos como, digamos, mecanismos de inculcación del régimen, ¿no es cierto? Entonces se habla de Stalin, o se habla de Hitler, o se habla de cierto momento de la Unión Soviética, o se habla de la dictadura a través de los documentos acá en Argentina que hacían para prevenir a la sociedad de la subversión que se mezclaba a través de las aulas, qué sé yo. Pero se trata siempre de un mecanismo que, puesto en los términos en los que se está poniendo en este momento y queriendo instalar en el discurso, a mí me parece honestamente que es grotesco, que es simplemente una forma de realizar una especie de apelación a la emocionalidad de las personas para despertar cierta animosidad en contra de la ya tan devaluada y manoseada figura magisterial en el país, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué decir? Digamos, creo que no resiste mucho análisis. Me parece que es muy justificada la reacción fuerte que hubo respecto de esto, de un montón de pedagogos, referentes muy importantes de la educación, que a través de distintos documentos, cartas y cosas formales, pero también a través de textos en los que apelan a la ironía o al análisis, etcétera, lo piensan en este sentido, ¿no? Es algo que no resiste el más mínimo análisis. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Sí, no resiste análisis, pero sí quizás es un poco preocupante porque quizás los maestros y maestras en el aula, no todos, pero algunos, sientan un poco de temor, porque, por ejemplo, cómo plantean explicarle a sus alumnos el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, o cómo plantean plantear, bueno, temas del pasado reciente o temas del presente como, un saber situado, que tenga en cuenta su contexto. Claro, bueno, por eso es ridículo si nos atenemos a la definición de adoctrinamiento que aparece en el diccionario de la Real Academia y a lo que se ha entendido hasta ahora por adoctrinamiento. Sin embargo, no es esta la definición de adoctrinamiento que se está utilizando. La definición de adoctrinamiento que se está utilizando tiene más que ver con hacer cualquier referencia a las banderas de la educación progresista, de la educación que hace revisionismo histórico, de la educación que recupera los hechos de la historia reciente, de la educación que se plantea en términos de derechos o en términos de reivindicación de la educación pública. Entonces, se está considerando adoctrinamiento, o se está proponiendo que se sobreentienda por definición de adoctrinamiento cualquier referencia a los derechos humanos, y cosas que están en el currículum oficial. O sea, vamos a agarrar cualquier diseño curricular para la educación inicial, para el jardín de infantes, o primaria, o secundaria, o cualquier plan de estudios universitario, y ahí está la ESI, ahí hay educación para la ciudadanía, ahí figuran con todos pelos y señales. Hay un feriado nacional el 24 de marzo, que es una efeméride en la que se hacen actos escolares, es decir, no estamos hablando de nada ilegal, ¿no es cierto? Sin embargo, se busca deslegitimar con este término, adoctrinamiento, una práctica que se ha instalado en contra de los prejuicios que existían cuando salimos de la época dictatorial. No sé, si no te parece digresivo, me gustaría contar una pequeña anécdota personal de mis tiempos de maestro en primaria. Sí. Yo daba clases de música y daba talleres artísticos en distintos grados de la escuela primaria, al mismo tiempo que trabajaba como maestro de inicial. Y por aquellos años, fines de los 90, trabajar temas de la dictadura, temas de la historia reciente, temas vinculados a los derechos humanos, no contaba con la legitimidad y el respaldo que contó después cuando se incluyó en el currículum, apareció la fecha, en fin. Entonces, a mí, que me gustaba igual trabajar estas cuestiones, porque tampoco estaba prohibido, yo llevaba a la escuela un cuento de Laura de Betach llamado La Torre de Cubos. El cuento, se llamaba La Planta de Bartolo, y él estaba incluido en una compilación de cuentos llamado La Torre de Cubos. Les contaba a los chicos el cuento, se lo leía, y es un cuento muy bonito en el cual un niño
tiene una planta de la que crecen cuadernos en vez de manzanas o peras. Estos cuadernos este chico los distribuye entre sus amigos con gran alegría, pero viene el librero del pueblo, representando un poco ahí al mercado, al capital. Primero le ofrece comprarle la planta, después lo amenaza con destruir la planta. Y hay toda una especie de rebelión dentro de esta pequeña situación barrial en la cual sale airoso el personaje del niño, Bartolo, con su planta de cuadernos que siguen siendo libres y gratuitos para todo lo demás. Bueno, la simbología del cuento es muy evidente, a los chicos les encanta escucharlo y yo acompañaba el relato con la guitarra y después les proponía una sonorización y después de trabajar con esto, yo les leía, que está incluido en el libro de Graciela Montes, El Corral de la Infancia. Yo lo conocí por esa vía, después lo encontré citado en otros lugares, es fácil de encontrar para quien tenga ganas de buscarlo. El decreto de prohibición que la dictadura emitió respecto de ese cuento. Entonces yo acornetaba la voz, me imaginaba peinado a gomina y con bigote y decía, ¿no? Prohíbese la torre de cubos por tener excesiva fantasía y, y dar simbología confusa respecto de la autoridad y no sé qué, ¿no? Los chicos se mataban de risa, pero yo les contaba que todo eso era cierto, que ese documento que prohibía el uso del cuento había sido escrito hacía un poquito antes de que ellos nacieran, y que se trataba de algo que para que no vuelva a suceder y para que nunca más nos digan qué libros tenemos que leer y qué libros no, tenemos que recuperarlos y además de leer el libro, mirar la historia del libro, y que les contaba que eso era algo que acompañaba mi gusto por la literatura, por la música, y que era algo que valía la pena que hiciéramos juntos. Ahora bien, yo esto lo hacía a puerta cerrada, y no pocas veces recibí comentarios, quejas o suspicacias, no solo de la directora, sino de algunos familiares. Y sin embargo yo lo hacía y sentía que había como un acto de rebelión ahí. Y fue toda una reivindicación que esas fechas luego fueran incluidas en el currículum y que estas cosas aparecieran en los libros de texto y que se hiciera, digamos, como de alguna manera el ideario central de la escuela respecto de estos temas, el del revisionismo crítico. Al mismo tiempo, me pasó que venga, por ejemplo, mi hijo mayor de la escuela cuando estaba en cuarto o quinto grado, por esas fechas, y yo le pregunté, ¿y cómo te fue en el colegio? Y me diga, bien, tuvimos el acto del 24 de marzo. ¿Y de qué hablaron? No sé, leyeron una carta de no sé qué. Digo, ¿no será la carta de Rodolfo Walsh? Eso. Y después cantamos el himno, qué aburrido, ¿no? Es decir, por esos tiempos entonces, y ahora ya estamos hablando de 10 o 15 años después, o más, no, perdón, mi hijo nació en el 2003, así que sí, estamos hablando de hace menos de 10 años. La discusión era cómo la escolarización de un contenido que en su momento fue, digamos, subterráneo, planteado medio en las trincheras de la legalidad, qué sé yo, cómo su escolarización, al mismo tiempo que lo jerarquiza, también lo rutiniza por esta discusión de la escuela. Entonces yo tenía la sensación de que la discusión había madurado al punto de que estábamos pensando, no ya si hay que hablar o no hay que hablar de las atrocidades que cometió la dictadura, adecuando esa conversación a cada nivel de enseñanza, a cada público, a cada grupo de escolar, sino que la cuestión era ver hasta qué punto la escolarización también incidía en las lecturas, en las percepciones, etcétera, que son preguntas que los pedagogos nos hacemos, ¿no? Pero jamás me hubiera imaginado en ese momento que otros 10 años después íbamos a estar de nuevo diciendo tonterías tales como que hablar de lo que hizo la dictadura o decir nunca más es un gesto de adoctrinamiento. El otro día volví de la marcha del 24 de marzo, a la que desde que existe he ido siempre, y no fui yo no estoy afiliado a ningún partido político, no soy militante de ningún partido político, soy un intelectual, libre pensante, y no me siento soldado de ninguna ideología cerrada. Tengo afinidades, pero no tajantes, digamos. Y sin embargo, cuando publiqué mi foto en redes con la remerita que decía nunca más, abrazado con algún colega, con algún amigo, algo que nunca me había sucedido antes, aparecieron unos cuantos comentarios de gente que se sentía profundamente desilusionada, porque
decían haber leído mis libros o haber estado en contacto con mis ideas más didácticas, más pedagógicas, que evidentemente no habían leído con mucho cuidado, porque sí, en lo pedagógico y en lo didáctico está muy presente lo político, especialmente en mis libros, digo. Uno de los más recientes tiene precisamente que ver con discutir el disfraz de pseudoescolanovismo que existe en algunas didácticas gerencialistas que toman el léxico empresarial para hacer el marketing de la clase y cosas por el estilo, digo. Y es didáctica, es didáctica. Pero me sorprende mucho la manera en la que está arraigando en cierto sentido común, mediático sobre todo. Después, si uno entra más finito, si uno entra en el nivel de discusión más elevado, al que se le da más tiempo, en el que hay un libro sobre la mesa, en el que hay una continuidad en la conversación, esto con mis estudiantes no me pasa. Con mis estudiantes en las aulas, con colegas en la universidad, puedo conversar porque el tono no es el del griterío superficial. Pero en ese espacio del griterío superficial, en el que nadie se va a tomar la molestia de preguntarse qué entendemos por adoctrinamiento, la definición tácita que se quiere imponer de adoctrinamiento funciona y es exitosa, porque a nadie le interesa profundizar, ¿no es cierto? Entonces no importa que no resista ningún análisis, no importa que sea una estupidez, no importa que sea arbitrario, es eficaz, tiene la eficacia del algoritmo, digamos. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Daniel, una preguntita, cambiando el tema. El tema de los vouchers. Nosotros estamos acá en Rosario, la Fundación Libertad es una nave insignia de este proyecto y bueno, parecía que nunca se iba a realizar y hoy ya el gobierno nacional lo está planteando, profundizar la privatización de la educación. ¿Vos crees que va a tener un impacto en toda la educación o va a ser un globo de ensayo que se va a ir pinchando en el sistema educativo? No, bueno, a ver, yo no soy especialista en financiamiento de la educación, no entiendo demasiado sobre financiamiento educativo, si bien cursé algunas materias en el marco de la maestría o el doctorado sobre esos temas, o sea que el análisis que puedo hacer yo tiene más que ver con lo que subyace en cuanto a política educativa en general y a ideario pedagógico. Históricamente la idea de los vouchers, que estuvo muchas veces presente, siempre da vueltas, aparecen argumentos como por ejemplo que el que paga una educación privada para sus hijos paga 2 veces, porque entonces estaría pagando por un lado la cuota de la escuela privada que paga y además los impuestos que sostienen la educación pública de todos los demás. Que es un argumento que podría hacerse extensivo a muchas esferas, ¿no? Por ejemplo, hay abogados de oficio que el Estado te da gratuitamente si vos tenés que defenderte en un juicio, pero muchas personas eligen si pueden contratar abogados privados, y no por eso se quejan de tener que pagar impuestos. O hay hospitales públicos que atienden al que llegue en principio, y a pesar de eso hay quien contrata un servicio muy caro ahora de medicina prepaga, privada, qué sé yo. Sin embargo, que alguien pueda acceder a un privilegio no sirve como argumento para dejar de participar de algo que el Estado debería garantizar universalmente, y en este caso que es la educación. Por eso el financiamiento a la demanda, que es el nombre que técnicamente se le da al voucher, se le da ese nombre porque el financiamiento a la oferta significa que los fondos estatales van a las escuelas y las escuelas proveen el servicio a quien venga. El financiamiento a la demanda es darle los fondos a los propios usuarios del servicio y que ellos lo gasten como quieran o lo gasten bajo las condiciones o las regulaciones que establezca la política de vouchers en ese caso. Yo el otro día escuchaba que los montos, lo escuchaba en el análisis que hacía Alejandro Murukovich, que él sí es uno de los referentes más importantes de financiamiento de la educación, dio una conferencia muy linda en la inauguración de no sé qué posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo la escuché muy atentamente con lápiz en mano. Él decía que lo que se le quitó al financiamiento de la educación pública a través de dejar de pagar el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente,
aparentemente un 40% de eso es lo que se implementaría en el financiamiento de la demanda de personas que mandan a sus hijos a las escuelas privadas a través de este sistema de vouchers. Es decir, que hay claramente un criterio ahí. El criterio es darle mayor impulso, darle mayor fuerza, darle mayor entidad a la educación privada, lo cual es, por supuesto, una forma de privatización ya no tan encubierta. Supuestamente las personas eligen, pero las personas eligen en base al escenario que se les tiende, a los incentivos que se tienden, a las políticas que hacen que algunas cosas se presenten como caminos más sencillos que otros. Cada estudiante que va a la educación privada le sale mucho más barato al Estado que el que va a la educación pública. Por eso el crecimiento de la matrícula privada en algunas jurisdicciones. El ejemplo máximo es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la que tiene más de la mitad ya de sus alumnos en el sector privado, y esto ha venido sucediendo con todos los gobiernos, de todos los signos políticos. No es algo que con la derecha, por ejemplo, aumenta la educación privada y con los gobiernos de centro-izquierda más progresistas aumenta la educación pública, no. Lo que sí sucede es que los gobiernos de orientación más progresista despliegan todo tipo de programas para apoyar, acompañar, etcétera, pero la matrícula privada crece y nunca deja de crecer, ¿no? Si uno mira los números. Y después hay algo, otra cosa que me pasó el día que volví de la marcha es que dije, me voy a bajar de las redes por una semana, no voy a publicar nada, me dio como una depresión y me senté a escribir. Y me salió un texto al que titulé Escuelas, Jeringas, Urnas y ABL. Y dije, ¿qué tienen en común las escuelas públicas y obligatorias, las vacunas, por eso jeringas, el sufragio universal, por eso urnas, y los impuestos? Y lo que tienen en común es que son 4 cosas que al mismo tiempo son derechos y obligaciones. Es decir, uno tiene derecho a la escuela, pero también la escuela es obligatoria, uno tiene derecho a vacunarse para no enfermarse, pero también la obligación de cumplir el programa obligatorio para que no sucedan epidemias, y así sucesivamente. Bueno, quizás en el caso de los impuestos se los percibe más como obligaciones que como derechos, nadie reclama su derecho a pagar impuestos, pero son obligaciones fuertemente ligadas a derechos, porque hay cosas que no existirían si no se financiaran a través del cobro de impuestos. Y pensaba que cada uno de esos elementos son ejemplos de cómo hay cosas importantes en las que si el Estado no está, digamos, el mercado no puede cumplir el mismo rol, ¿no es cierto? Si todas las escuelas comenzaran a regirse al extremo por criterios de oferta y demanda, por criterios de que las escuelas más ranqueadas sean las que reciben más presupuesto, que es el ideal de un sistema de mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué existiría ya el currículum? ¿Para qué tendríamos que decir cuáles son los contenidos socialmente válidos que debe enseñar la escuela si las escuelas necesitarían alumnos para sobrevivir y por lo tanto adecuarían su enseñanza o buscarían la manera de adecuarla para seducir a las familias que anoten los hijos en esas escuelas? Y entonces se armaría todo un sistema, digamos, de clientelismo en el cual el propio sentido de la educación pública se perdería, se diluiría. Imagínate a dónde irían a parar el 24 de marzo, la ESI, etcétera, ahora. Pero el día de mañana es una forma tan volátil de organización que tendría efectos inimaginables y creo que en general negativos. Daniel, voy un poco a ese cuento que leíste, al que te remitiste, que leías hace tiempo con los alumnos. ¿Qué condiciones hay hoy en la escuela, en general, como para transformarla de alguna manera o intentar que sea una trinchera que nos permita, de alguna manera, cambiar esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué condiciones encontrás hoy en la comunidad educativa, en las escuelas, para llevar adelante un acto de rebeldía como ese de manera extendida y en gran cantidad, ¿no? No, yo pienso que habrá algunos maestros y maestras que
que puntualmente elijan trabajar ciertos contenidos vinculados con temas puntuales, pero pienso que el verdadero valor de la escuela en este contexto es precisamente ser anticoyuntural, es estar, digamos, alejada de lo que sale en los diarios, lo que sale en la tele, lo que se escucha en la radio, en las redes. La escuela... Está bien, la palabra trinchera la describe en ese sentido, pero no tanto como un lugar en el que uno le puede decir a los chicos, miren que no todo lo que escuchan en la tele es cierto, que también, sino como un lugar en el que la manera de estar, la manera de conversar es otra. La propia palabra escuela, esto lo viene recuperando la pedagogía desde hace un buen tiempo, la etimología de la palabra escuela, scolé, significa tiempo libre, en el sentido de tiempo liberado, en el sentido de un tiempo en el cual uno no está persiguiendo fines específicos, en el cual uno no está siendo utilitario, en el cual uno no está trabajando, en el cual uno no está en la vida cotidiana, sino que uno está en un lugar especial en el cual, según dicen algunos autores, hay un libro muy bonito, si alguien quiere profundizar esta idea de la escuela como burbuja del tiempo libre, para volver a repartir el derecho a conversar, para volver a repartir el derecho a jugar, para volver a repartir el derecho a pensar, que es un tiempo, el de pensar, el de conversar, el de jugar, el de leer, el de escribir, el de ejercitarse, que está muy mal repartido en la sociedad. Y la escuela solamente por recibir a los chicos y hacerlos estudiar matemática, lengua, literatura, historia, sean cuales sean los contenidos que se pongan sobre la mesa, les regala de nuevo ese tiempo detenido, ese tiempo lento de pensar, de no ser engañados por la velocidad irreflexiva, puramente emocional, que es tan exitosa para instalar, por ejemplo, la idea del adoctrinamiento. Entonces ahí ya hay una resistencia en sí misma de la escuela, independientemente de los contenidos que se trabajen. De hecho, los contenidos cambian todo el tiempo. A nosotros nos educaron en una escuela cuyos contenidos ya se renovaron largamente desde que fuimos a la escuela. El libro, decía, se llama En defensa de la escuela, una cuestión pública, y es un libro de dos autores belgas llamados Jean Machelen y Martin Simons. Y son ideas que las retoma también mucho el pedagogo catalán Jorge Larrosa y el pedagogo argentino Carlos Escliar, Inés Dussel, bueno, por mencionar algunos autores que trabajan fuertemente desde esa línea, ¿no? Me parece en ese sentido que la escuela es una trinchera, y es una trinchera en el sentido de que es un espacio que va a contracorriente del tiempo acelerado, del tiempo apurado, del tiempo irreflexivo, del tiempo sin pensamiento que caracteriza a la cosa pública mediatizada de nuestros días, ¿no? En ese punto, por lo menos. Sí. Después, bueno, si además se adoptan enfoques interesantes que ponen en tema cuestiones que hay que poner en tema, mucho mejor. Pero incluso si eso no sucede, la escuela misma es, por ser escuela, una burbujita de igualdad, creo. Sí, el desafío es justamente que volver a darle el atractivo de cómo volver atractivo ese tiempo de pensar, de elaborar, de tener un tiempo suspendido de la aceleración, de volver a recuperar eso como valor frente a este arrasamiento y este aceleracionismo de lo que se lleva puesto por delante todo esto, ¿no? Ya resistir desde ese lugar es un montón y es muy valioso como para empezar a ponerse algunos principios organizadores frente a esto que arrasa mucho, pero sin embargo estas estructuras tienen capacidad de resistencia y creo que ese es un lugar para poder situarnos y pensar cómo seguir. Así que bueno, nos quedamos con un montón de referencias que nos compartiste y que nos parecen súper valiosas para seguir pensando este tema. Así que bueno, te agradecemos mucho, Daniel. Vale. Bueno, yo cuando termino siempre una clase, una intervención o algo, me gusta compartir mi biblioteca, no la de acá atrás, que no la puedo meter en la pantalla, pero tengo una biblioteca virtual en la cual hay referencias a muchos textos, algunos de los autores que suelo mencionar en las clases, pero bueno, a quien le gusta meterse en una librería y hojear, sí. Esta es virtual,
y se llama El texto del que hablamos. Ajá. El texto del que hablamos, bit.ly/el texto del que hablamos. También desde la bio de mi Instagram se puede acceder a el texto del que hablamos. Es simplemente una lista de varios centenares de libros, artículos, ponencias, tesis, etcétera, textos más bien académicos o ensayos pedagógicos que rodean temas que me parecen interesantes y bueno, desde filósofos hasta didactas hay un poquito de todo. No, es buenísimo y de hecho nosotros esta charla que la compartimos en las redes de Pensamiento Latinoamericano, así que te la vamos a compartir para que a su vez vos la puedas compartir con tus colegas y circule. Bueno. Le podemos agregar esto como, bueno, como un dato más que enriquece y justamente es un acto de generosidad y de compartir el saber y de compartir lo construido también a lo largo de todo tu recorrido. Así que bueno, es muy valioso. Bueno, muchas gracias por este tiempo también entonces. Bueno, gracias a ustedes.